Staff de práctica en psicología. En la unidad 1, ustedes podrán apreciar temas fundamentales como el ABC del diagnóstico rápido participativo. Adicional, podremos hablar de la construcción del proyecto de prácticas y para los que van en práctica 2, ajustes al proyecto, siempre y cuando sigan en la misma agencia de prácticas. Adicional, tendremos como un componente fundamental el staff de prácticas, que es el encuentro que ustedes van a tener con sus asesores de práctica de manera quincenal y semanal, el seguimiento que tenemos a través de la virtualidad. Como ustedes saben, en esta unidad 1 ustedes van a tener la primera visita de prácticas, un proceso que es fundamental para encuadrar las condiciones de la agencia de prácticas, horarios, días de visita, acciones a desarrollar durante el semestre de práctica y adicional verificar las condiciones de la agencia que va a recibir nuestros estudiantes. Recuerden que la práctica es un proceso en el cual tanto la agencia de práctica se satisface o se sirve de nuestros practicantes, pero también ustedes, estudiantes, tienen un compromiso social y una responsabilidad académica con esas agencias. En esta unidad número 1, ustedes entonces van a participar del proceso de construcción del proyecto de prácticas. El proyecto de prácticas tiene una rúbrica institucional para su construcción. En el manual de práctica reposan todos los lineamientos para la construcción del proyecto. Entre ellos entonces ustedes van a encontrar que todo proyecto de práctica debe comenzar con la carta de aceptación. Es un modelo simple donde ubicamos el nombre del proyecto, el nombre de la agencia, el nombre de los estudiantes, el nombre del asesor de staff de prácticas que le provee la universidad y donde firmar que ha aceptado ese proyecto. Debe seguidamente tener el nombre del cooperador de la agencia, quien también debe tener un espacio para firmar esa carta de aceptación del proyecto. Deben aparecer el nombre de los estudiantes o del estudiante en práctica y adicional el nombre de la Universidad Católica Luis Amigó con el año lectivo en el cual se desarrolla la práctica. Esa es la carta de aceptación. La carta de aceptación es un documento legal y es el que encabeza el proyecto de prácticas. Sin esa carta de aceptación no se considera que el proyecto se puede ejecutar. La carta de aceptación se firma después de las 4 primeras semanas de práctica, una vez entregado el proyecto de práctica al asesor de staff y cuando éste lo apruebe se entrega al cooperador de la agencia para que él lo lea, lo verifique y si acepta las condiciones de ese proyecto, lo firme y pueda darle usted avance a la ejecución de su proyecto de prácticas. El cuerpo del proyecto consta de una portada, luego la caracterización de la agencia. La caracterización de la agencia son las condiciones básicas que debe contener para nosotros conocer en qué agencia usted está realizando la práctica. Lea el contexto. Mínimo la plataforma estratégica debe haber sido referenciada como misión, visión, valores y aquellos elementos institucionales que usted considere que deben ir ahí. No se gaste más de 2-3 páginas en la caracterización, trate de hacerlo de modo parafraseo o en sus propias palabras. Y lo que usted copia y pegue de textos, plegables o páginas web, por favor referéncielas tipo APA, de lo contrario lo consideraremos un plagio. Luego de la caracterización, donde usted nos ha contado sobre el contexto de la agencia, deben realizar el diagnóstico. No hay proyecto de intervención, no hay proyecto de práctica sin diagnóstico. El diagnóstico es fundamental. El diagnóstico requiere mínimo 3 instrumentos diagnósticos que recolecten la información de la agencia de práctica y que nos lleven a identificar un problema, máximo 2 problemas, que requieran ser intervenidos y que adicional los pueda intervenir un estudiante en práctica durante ese semestre. No pensemos en problemas más grandes que pueden abarcar años quizás para su transformación, sino problemas puntuales en los que un practicante de psicología realmente puede intervenir. Recuerden, el diagnóstico entonces consta de 3 grandes párrafos. En el primer párrafo, enuncie las herramientas diagnósticas que usted va a utilizar.
por favor, referencie tipo APA, describa la técnica a utilizar y entre paréntesis ubique ver anexo 1, 2 o 3 y en los anexos del proyecto debe aparecer la técnica que usted ha utilizado para recolectar la información. En el segundo párrafo usted va a describir todo lo que encontró en el diagnóstico y en el tercer párrafo usted va a ubicar, por favor, el problema central que usted ha elegido que va a intervenir. Por favor, descríbalo brevemente. Justificación. La justificación es el paso en el cual ustedes van a expresar por qué es tan importante desarrollar ese proyecto. Comienza con unas preguntas y con base en estas preguntas lo van a desarrollar. ¿Qué? El proyecto, el título del proyecto, el tema del proyecto es la respuesta al qué. Luego el por qué. ¿Por qué realizar ese proyecto es importante? Luego el cómo lo va a realizar, a través de qué estrategias, a través de qué metodologías, el cuándo. Durante el semestre lectivo, por favor indicar que se va a realizar el proyecto, si es a 6 meses o a 1 año. ¿Con quiénes? La población objetivo que ustedes van a afectar a través de ese proyecto. ¿Dónde? El nombre de la institución o las sedes donde ustedes van a hacer sus acciones. Y viene la importancia para la universidad, para usted como estudiante y para la agencia de práctica. No olvide que esas 3 son fundamentales para cerrar la justificación. En la justificación usted puede extenderse una página, máximo 1,5 páginas. Recuerde que la totalidad del proyecto debe tener máximo una extensión de 12 a 14 páginas. Objetivos. Los objetivos son un paso fundamental porque los objetivos se van a convertir luego en las metas, los indicadores y finalmente en acciones realizables. En primer lugar, recuerden que los objetivos de la práctica no son objetivos de investigación, son objetivos de intervención. Por tanto, busquen ejemplos en la taxonomía de Bloom donde pueden encontrar objetivos que tienden a acciones directas sobre población. ¿En qué sentido? Vamos a buscar objetivos que no sean hipotéticos, ni utópicos, ni muy subjetivos. Acciones realizables. Verbos como realizar, ejecutar, intervenir en acciones específicas o problemas específicos. Vamos a tener entonces un objetivo general y máximo 3 objetivos específicos. Recuerde que solo tiene un semestre de práctica para ejecutar su propuesta, así que no nos podemos llenar de múltiples objetivos. Luego continuamos con el marco teórico. El marco teórico es un apartado un poco extenso, entre 4 a 5 páginas, donde usted va a describir conceptualmente, desde autores y fuentes primarias, en qué consiste el problema que usted va a intervenir. Ejemplo, si usted va a trabajar la drogodependencia en adolescentes, lo mínimo que usted debe describir desde los autores específicos es qué es un adolescente, cuáles son las etapas por las cuales pasa y adicional, si va a trabajar drogodependencia, pues describir la drogodependencia desde autores básicos y claves que puedan describir la problemática y su clasificación. El marco teórico es fundamental para que ustedes puedan tener ampliamente un conocimiento conceptual del problema que ustedes van a trabajar. No podemos ir a terreno sin conocer qué características tienen ese tipo de problemas. Por eso el marco teórico debe hacerse de manera juiciosa, de manera conceptualmente muy bien amarrada, de modo que ustedes puedan tener tranquilidad cuando lleguen al terreno. Luego continuamos con la metodología. Fundamental paso. En la metodología ustedes van a describir con los autores, es decir, vamos a investigar nuevamente en fuentes bibliográficas cuáles son las estrategias metodológicas que va a emplear. Si voy a emplear la asesoría individual, descríbala por favor. Si voy a emplear el taller reflexivo, busco el autor y a qué se refiere con taller reflexivo. Si voy a utilizar técnicas, también debo describirlas con su autor respectivo. ¿Por qué la importancia de redactar la metodología con autores? Porque evita que ustedes hagan acciones desde la improvisación
o desde la creatividad, que se alejen de los referentes teóricos que nos aseguran que ejecutar ese tipo de acciones no es nocivo para la población y que adicional van a ser pertinentes con la problemática. La metodología no es solo copiar y pegar teoría, es buscar estrategias que usted vaya a ejecutar. Lo que esté por fuera de la metodología no va a ser autorizado en el ejercicio de su práctica. Continuamos con la última fase, que es describir las actividades, las metas, los indicadores y luego el cronograma. Para las actividades, desarrolle un cuadro en el cual explique el nombre de la actividad, el objetivo y los materiales que va a utilizar. No más. En las metas, haga otro cuadro. En ese cuadro va a ubicar la actividad y cuántas de esas actividades va a realizar. Luego, en los indicadores, tome el número de las metas que usted va a ejecutar, ejemplo, un taller, 2 talleres, 3 talleres, lo llevo al indicador y hago una simple regla de 3. La dejo enunciada. Ejemplo, voy a realizar 10 talleres. 10 talleres por 100 sobre número de talleres realizados. Una regla de 3 simplemente enunciada. Ejemplo, voy a hacer asesoría psicológica. Como no sé cuántas me van a demandar, puedo poner asesoría psicológica por demanda por 100 sobre asesorías psicológicas ejecutadas. Así sucesivamente con cada una de las metas. Luego vamos a hacer el cronograma. El cronograma es un cuadro básico donde usted va a ubicar las actividades y las semanas que durante el semestre usted va a ejecutar. Puede sombrearlas, puede marcar una X en las semanas en las que usted va a ejecutar esas acciones. Si voy a hacer taller reflexivo, ¿en qué mes los voy a realizar? Si voy a hacer asesoría psicológica, ¿en qué meses lo voy a realizar? Es importante tener en cuenta que ese cronograma puede moverse, pero su propuesta para la agencia es fundamental que sea clara y que adicional quepa en los tiempos que tienes durante el semestre para ejecutar el proyecto. Finalmente, bibliografía. La bibliografía debe ser concordante con el marco teórico, la metodología y con las fuentes que usted haya referenciado durante el cuerpo del proyecto. Por favor, que esté en orden alfabético y completamente en APA. Finalmente, los anexos van a ser los instrumentos que utilizó para el diagnóstico, si tiene algún tipo de formato que haya utilizado, y esos los va a anexar, bien sea escaneados o fotocopiados en el cuerpo del proyecto. Ese es el proyecto de prácticas, que es fundamental en la unidad 1. Finalizo entonces con el foro de la unidad número 1. En este foro ustedes van a tener la posibilidad, a partir de una lectura de ASCO-FAPSI, que es la asociación en psicología que trabaja todo lo bioético, de leer un texto sobre las relaciones duales y algunos dilemas éticos. Recuerden que ustedes en la práctica se van a encontrar con lo humano, y en lo humano pueden cruzarse diferentes principios éticos y morales. Van a hacer una lectura y a partir de eso van a desarrollar, desde la Ley 1090 de 2006, un posible caso, ustedes lo van a proponer, de relación dual. Cuando hablamos de relación dual en ética profesional es cuando dos roles se cruzan, es decir, cuando usted, siendo psicólogo educativo, lo ponen a desempeñar una actividad organizacional, o cuando, siendo clínico, tiene que incursionar en algo organizacional, perdiendo o siendo difuso para la persona que está al frente cuál es su rol. Es importante que se acerquen al video que les dejamos en la plataforma que está en YouTube, y es de ASCO-FAPSI, donde nos explican cómo funcionan esas relaciones duales y lo peligrosas que pueden llegar a ser. Por favor, desarrollen y generen discusión, que ya tienen muchísimos elementos desde la práctica para hacerla en este foro. Esta entonces es la unidad 1.
Finalizo entonces diciéndoles que la actividad central de cada unidad del staff va a ser el encuentro en el que ustedes leerán diario de campo, cuaderno clínico. Actividad que ustedes deben desarrollar durante la semana para presentar al staff. En el staff, cada estudiante debe leer su diario de campo, su cuaderno clínico, uno al menos a la semana, en el que ustedes puedan retroalimentar los casos que han visto en el ejercicio de su práctica, independiente al ámbito donde la esté desarrollando. Recuerden que en la unidad número 1, finalizando, van a tener su primera visita de prácticas y esta es muy importante para retroalimentar su proceso. Esta es la unidad número 1.